Tengo el gusto también de presentar a Diego Franco Calvillo, que está aquí con nosotros. Él es licenciado en Mercadotecnia y es el director de la Fundación CMR. Fundación CMR es una fundación corporativa y nosotros tenemos como objetivo apoyar programas de nutrición infantil, principalmente que combatan dos problemas: desnutrición y anemia en niños de 0 a 6 años. Bajo este objetivo trabajamos con diferentes números de organizaciones cada año. Los dividimos en dos vertientes, que son nuestros proyectos de inversión y los ganadores de nuestra convocatoria anual. Los proyectos de inversión son con fundaciones con las que tenemos una relación al mediano y largo plazo, y bajo este esquema estamos trabajando con 5 organizaciones en 7 estados diferentes del país. Y nuestra convocatoria sale cada 16 de octubre, que es la convocatoria Día Mundial de la Alimentación, y está enfocada a encontrar nuevos proyectos de nutrición de niños de 0 a 6 años, los cuales apoyar. No tenemos delimitado tipo de modelo de intervención, las bases están como muy claras en cuanto a todo el esquema de tipos de proyectos que apoyamos, que un poquito Ernesto va a profundizar un poco más en eso. La fundación tiene 14 años y precisamente una de las cosas más importantes para nosotros es realmente saber que el impacto que decimos tener es cierto, ¿no? Entonces, una de las cosas que más nos importan a nosotros es el tipo de medición. A todos nuestros niños beneficiarios son pesados, medidos, y tomamos muestras de hemoglobina cada 6 meses para conocer el estado nutricional y la evolución del mismo en base a la ejecución de los proyectos con los que trabajamos. Les decía que ahorita estamos trabajando con 11 fundaciones diferentes en 13 estados del país y son 12,500 y cachito los niños que todos los días su nutrición incidimos en cierta manera, desde un modelo de comedor comunitario a ecotecnias y modelos más sustentables en comunidades rurales. También tengo el gusto de presentar a Daniela Gutiérrez Zabalza, quien es licenciada en Química de Alimentos por la Facultad de Química de la UNAM, es coordinadora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICA. Bienvenida. Bueno, yo me llamo Daniela, vengo en representación de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos. Nuestro objetivo principal es la difusión de una cultura de calidad para de los alimentos, para los consumidores y para cualquiera que esté interesado en estos temas. Nosotros impartimos talleres para chicos desde kinder hasta adultos mayores y como parte de estos talleres nosotros impartimos uno que se llama Manitas Limpias, que es en donde se enseña la correcta técnica de lavado de manos y pues la importancia de esta técnica. Nosotros nos enfocamos principalmente a las enfermedades transmitidas por alimentos y queremos evitar que justamente el consumidor, independientemente de lo que se procesa en el alimento, ya sea la cadena de distribución, las materias primas y el alimento per se, eso es como independiente del consumidor, pero directamente en el consumidor de alimentos, pues lo más importante es que sepa lavarse bien las manos para evitar enfermedades provocadas principalmente por microorganismos, entre ellos pues bacterias, hongos, virus y parásitos. Las bacterias pues entre las principales en materia de enfermedades de alimentos, provocadas por alimentos, está pues Salmonella y Escherichia coli, que son los que producen un mayor índice de enfermedades y sobre todo en niños es mayor el número de casos presentados. El lavado de manos también hacemos que se inculque el antes de preparar, servir o consumir alimentos y también pues obviamente antes de ir al baño y después de ir al baño, de hacer labores de limpieza, de tocar pues cosas sucias como es el dinero, la basura o algunas sustancias químicas propias incluso de las labores que realizan, por ejemplo, los odontólogos que tienen contacto con resinas y diversos materiales. Entonces, pues también es muy importante que ellos, para no perjudicarse, pues tengan un correcto lavado de manos. El taller en sí se llama Manitas Limpias.
y nosotros impartimos ese taller que tiene como objetivo difundir la importancia y la técnica de lavado de manos. Esta técnica es la presentada por, como ya les había comentado, la FAO, y nosotros le llamamos como una técnica de 10. Cada uno de los movimientos que se realiza es por 10 tiempos, o sea, eso hace como que los niños, que es generalmente con quienes impartimos el taller, pues se familiaricen mucho con la técnica, y así como de repente les cantamos como una canción para que se vayan familiarizando con esto y que también no lo vean como una obligación, sino como parte de consumir alimentos. Y bueno, estos talleres son impartidos generalmente para niños, pero como también pueden ver, se imparten hace no mucho en el Zócalo. Estuvo la Feria del Tamal de la Ciudad de México y ahí dimos el taller de manitas limpias para que primero pasaran a lavarse las manos y después se fueran a comer su tamal, ¿no? Y también, bueno, con niños, con peques de primaria, incluso en grupos grandes, y pues todo por hacerles un bien en cuanto a que aprendan a lavarse bien las manos. Y bueno, las referencias provienen justamente de la FAO y de la Sociedad Mexicana. Gracias. Tenemos ahora la intervención del doctor Felipe Aguilar Ituarte, de Sanofi. Lo más importante para pensar acerca de la desnutrición y la forma de sensibilizar tanto a nosotros como a la población es saber cuáles son los desenlaces. Y los desenlaces más importantes, si bien es cierto, y cito lo que mencionas, se convierte en una población vulnerable. Y esta población vulnerable, al final del día, puede ser vulnerable para aspectos que están relacionados con enfermedad infecciosa y algunos otros. Pero algo de lo que tenemos que estar muy conscientes es acerca de los desenlaces que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de los individuos. Una persona que tiene deficiencia de hierro, en cualquier etapa de su vida y fundamentalmente entre los 6 y los 36 meses, tiene un pronóstico de disminución de por lo menos 10 puntos de su evaluación intelectual, independientemente de la escala que estemos utilizando, y eso establece un valor pronóstico sobre lo que va a ser el resto de su vida. Existe un estudio muy impactante en los Estados Unidos en donde niños que fueron intervenidos cuando presentaron deficiencia de hierro y que fueron corregidos, no obstante fueron corregidos de la deficiencia de hierro, tuvieron 15% menos posibilidad de entrar a una universidad que los que nunca tuvieron anemia, ¿no? Deficiencia de hierro, que esa es una diferencia muy importante. Y ese es mi comentario. Mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes para efectos de impactar sobre la deficiencia de hierro en el lactante menor, 0 a 6 meses? Finalmente, es un lactante, toma leche humana, y ahí a quien tenemos que alimentar es a la mamá, ¿no? Entonces eso es importante. Y 2, ¿qué hacen ustedes para la promoción de la lactancia materna? ¿La promoción de qué, perdón? Lactancia materna. Lactancia materna. Sí, dentro de estas comunidades también lo que intentamos hacer es darle mayor foco a estas madres. Los primeros 1000 días me refiero a los 9 meses que está en gestación hasta los 2-3 años. Y de ahí en adelante también nos seguimos. Sí es bien importante, como bien decías, no nada más repercute la desnutrición en el peso, el crecimiento, sino los efectos a largo plazo que esto va a llevar. Para nosotros también es algo bien importante, que no estén destinados estos niños a quedarse en las comunidades, a ser jornaleros. No por demeritar su labor, sino para que su futuro sea otro, diferente. Es lo que en estas comunidades queremos. Las mediciones no las llevamos a cabo nosotros, las llevan a cabo doctores de uno de nuestros aliados, que es la Fundación del Dr. Simi. Entonces, sus propios médicos son los que hacen las mediciones y los que en el momento que se detectan los casos se entrega lo que se tiene que entregar. De la base de la prueba de hemoglobina se entrega el hierro a quienes se necesita, etc. Entonces, también es una ventaja de que lo hace un tercero, que además son médicos y que pueden dar la solución en el momento en el que se detecta un caso que lo necesita. Y de lactancia materna, ahorita, la verdad, estamos en
momento en el que todavía no tenemos nada activamente hablando. Para eso estamos empezando a estructurar un programa nuevo para solamente de apoyo a programas de lactancia materna que estaremos lanzando yo creo que como en un año, año y medio, porque ahorita la realidad es que hablamos de nutrición 0 a 6 años, pero está como muy abierto y entonces no se nos ha acercado ningún programa. El único programa que tenemos es un caso al revés, que es para que las mamás no den leche, pero es porque ellas tienen VIH, ¿no? Entonces es al revés, para prevenir el contagio. Pero de ahí en fuera no tenemos ahorita ningún programa y estamos trabajando en eso porque sí queremos terminar apoyando programas de promoción de lactancia materna. Pues soy su fan en ese sentido. Bueno, agradecemos su participación y vamos a dar el tiempo a Someika, quien también tiene que presentarnos su proyecto. Y por favor, si gustan ir anotando sus preguntas para dar tiempo a todos los invitados que practiquen sus proyectos y al finalizar lanzamos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Y continuamos con la participación del doctor Felipe Aguilar Ituarte de Sanofi México. Gracias, buenas tardes. Si bien es cierto, nosotros somos una compañía farmacéutica, creo que estos momentos de interacción tienen una particular importancia porque al final del día queremos difundir o transmitir cuál es la importancia de lo que nosotros hacemos en términos de la agenda pública de nuestro país, que tiene que ver con enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca un poco de la importancia de la vacunación y déjenme empezar mi intervención mencionando que las vacunas tienen un impacto tal que solamente se ven soportado por una intervención en términos de salud pública, que es la disponibilidad de agua potable. Si no hubiera agua potable, o mejor dicho, si no hubiera vacunas, el número de personas que morirían solamente se verían superados por aquellas en un escenario mundial en donde no hubiera agua potable. De tal suerte que las vacunas ocupan el segundo lugar de una intervención que en términos de vidas tienen un impacto más importante. Se estima que cada año se salvan, gracias a las vacunas, un número aproximado de 3 millones de personas. No obstante, el número que se salvan de personas, existe un número exactamente igual que mueren año con año a pesar de la existencia de las vacunas. Y la razón fundamental por la cual estos y muchos otros foros son necesarios es porque el aumentar la cobertura de vacunación con todo lo que sea disponible es fundamental. Y la intervención que nosotros tenemos o la interacción que tenemos con todos ustedes, sobre todo aquellas instituciones de asistencia privada, que me gustaría muchísimo saber quiénes son, porque al final del día yo creo que mucho el lenguaje y lo que cruza de nuestro trabajo con el suyo pues es fundamental, ¿no? Pudiéramos decirlo en este tenor, pues la nutrición es súper importante en términos de salud cuando hablamos de vacunas, pero no nada más es lo único con lo que cruza, sino que también pacientes con enfermedad renal, cáncer, salud bucal, o no lo sé, ¿no? O sea, me gustaría muchísimo saber de dónde son estas instituciones o estas organizaciones no gubernamentales que finalmente están alineados a la agenda pública del país en términos de salud. ¿Cuál es el valor de la vacunación? Como ya les decía, 3 millones de personas que se salvan anualmente. Y hablar un poquito de vacunas es finalmente hablar de algo, por lo menos en estos años, en este milenio, es hablar de algo de lo que probablemente muchos de nosotros somos ajenos. Hace un rato en la mañana en la Facultad de Medicina hablábamos precisamente de la necesidad de permear hacia los nuevos estudiantes la importancia de incrementar nuestras tasas de vacunación, entre otras cosas, porque al final del día, y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, no hemos visto casos de polio, no hemos visto casos de sarampión, a excepción de los que vemos a través de las noticias, o no vemos enfermedades que son probablemente más importantes, ¿no? Y cito la viruela, que finalmente es una enfermedad que logra su erradicación en 1980, de la cual hay disponible una vacuna y más allá del impacto que tiene en términos de salud, tiene un impacto muy importante en términos de personas que mueren año con año. Algo de lo que probablemente muchos de nosotros estamos ajenos, como es la polio, que estamos a nada, y digo a nada en términos de quizá lustros o tal vez una década de erradicarla del planeta,
ha representado un esfuerzo importante que nace más o menos en 1940, 1950 con la aparición de la primera vacuna. Era verdaderamente dramático y muchos de los que seguramente estamos aquí estamos ajenos a ello, del valor de contar con una vacuna de polio. Es que todas las personas que en algún momento tuvieron polio o tienen polio y que sobreviven, que probablemente hoy tienen 50, 60, tal vez más años y que tienen secuelas de polio, es que en algún momento de su vida fueron sanos. O sea, no tenían esa condición clínica con la que van a vivir el resto de su vida. Entonces, es sumamente difícil, pues, en muchos sentidos, el tener una enfermedad en etapas tempranas de la vida, en un hijo que era sano, que finalmente va a tener secuelas para el resto de su vida, ¿no? Secuelas de índole motor que finalmente y obligadamente lo limitan hacia condiciones más importantes. O enfermedades como el sarampión. Ustedes escucharon hace algunas semanas el tema del sarampión a propósito de 3 casos que eran casos importados y fue un verdadero notición. Y es un verdadero notición porque al final del día el sarampión probablemente junto con algunas otras enfermedades como tosferina o como difteria son enfermedades verdaderamente devastadoras. Déjenme decirles que en el año 88, probablemente muchos de ustedes nacieron después del año 88, en 1988 en nuestro país, por lo menos en un mes, en el periodo de un mes, murieron 5,000 personas en el país, 5,000 personas, lo que significa un número importante. Si hablamos de alguna otra enfermedad inmunoprevenible como influenza, de la cual nos tenemos que vacunar obligadamente año con año, este año murieron alrededor de 120 personas. 120 personas. El año pasado murieron 600. Si yo me remonto 98 años, cuando no existía la vacuna, en 1918 en nuestro país, murieron alrededor de 1,5 millones de personas. ¿Sí? Y 100,000 personas murieron en nuestro país en tan solo 2 semanas. Enfermedades como influenza, el número de personas que murieron en el periodo de la Revolución fue exactamente la mitad de los que murieron de influenza. Es decir, durante el periodo revolucionario, históricamente, la mitad estaban atribuidos a una enfermedad que hoy es inmunoprevenible, que es la influenza. En aquel año entonces se llamó la influenza española, y la mitad murieron por las balas, ¿no?, de algún revolucionario o alguna condición alrededor, ¿no? Ese es el impacto que tienen las vacunas, ¿no? Y hoy día las vacunas son tan rutinarias, tan rutinarias, que al final del día no perdemos el efecto de su valor, ¿sí? Y perdemos el efecto de difundirla, sobre todo a aquellas poblaciones que son vulnerables. La semana pasada en Cancún tuvimos la oportunidad de estar en un foro que le llamamos Cumbre de Diabetes y Enfermedad Cardiovascular, a la que asistieron endocrinólogos y cardiólogos, que asumimos que como profesionales de la salud, y llama mi atención que para esta denotación dicen, y son los doctores los que miden. Bueno, pues déjenme decirle que los doctores, incluso al más alto nivel, no están convencidos de vacunar a los pacientes con diabetes. De los 106 pacientes que murieron por diabetes en el último año, en esta última temporada de influenza, el 82% no estaba vacunado. Casi el 70% de ellos tenían una condición clínica subyacente y la más importante era diabetes. Y si yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién de los pacientes o de las personas diabéticas que tienen a su alrededor? Pues todos tenemos un diabético cerquita, en casa. El abuelo, el tío, el primo, el vecino con el que trabajo, etcétera. ¿Quién de ellos está vacunado? Y la gran mayoría no lo está. Y curiosamente es el que más muere en nuestro país, todavía, a pesar de que hay una política de vacunar a los pacientes diabéticos. En términos de dinero, ¿sí?, la influenza por sí mismo es una sola enfermedad inmunoprevenible, representa la causa más importante de ausentismo laboral. Es decir, si nosotros quisiéramos impactar en una empresa, ¿sí?, solamente previniendo la influenza, prevendríamos el 12% de las ausencias laborales. Digo, al final del día, ustedes entienden, son organizaciones no gubernamentales que sirven hacia cuestiones de la agenda de salud de nuestro país, pero finalmente pues trabajamos y no queremos ausentarnos. Quise poner esta imagen porque finalmente es muy sugestiva, ¿no? Cuando decimos viruela, las abuelitas dicen, le dio viruela loca cuando les da todavía varicela a los niños, ¿no? Es una enfermedad inmunoprevenible. En nuestro país mueren alrededor de 900 niños al año por varicela, fundamentalmente desnutridos.
o que tienen una condición clínica subyacente como leucemia o alguna otra circunstancia. Pero cuando hablamos de viruela, que en diciembre del 79 en nuestro país hubo una brutal epidemia, tiene condiciones devastadoras, como las pueden ustedes observar, o poliomielitis, ¿no? Como les citaba, ¿no? Desde 1990 en nuestro país, el último caso que se presentó en Jalisco, en Tomatlán, en un pequeñito, pues es el último caso del cual nosotros podemos dar cuenta, ¿no? Hace más o menos 28 años afortunadamente, y un poquito como 22, 23 años en todas las Américas, es que no tenemos un caso de polio salvaje. Hoy en día tenemos casos de polio, y esto es muy importante que lo sepamos, casos de polio en donde el responsable de que al niño le dé polio no es el virus salvaje, sino es la vacuna. ¿Sí? Suena muy paradójico, es la vacuna. En nuestro país no sucede porque tenemos una vacuna de polio inactivada en la vacuna pentavalente, que es parte de la Cartilla Nacional de Vacunación que está aquí, que son 3 dosis. En otros países existe la utilización de la vacuna de polio oral, sobre todo de América existe la administración de la vacuna de polio oral a través de las gotitas, que es una vacuna inactivada. Algo que me interesa pues mucho transmitirles a ustedes y que cruza tal vez con lo que tienen las iniciativas algunas otras otras organizaciones como las que están aquí, pues sí, tenemos enfermedades que finalmente tienen un impacto, como difteria, tosferina, hemófilos, influenza, que están incluidas en la Cartilla Nacional de Vacunación, tétanos, tuberculosis que se pone en el momento del nacimiento, viruela que no se pone porque finalmente está erradicada, o algunas otras enfermedades como parotiditis que está en la triple viral, polio, que finalmente es una enfermedad sumamente impactante y que afortunadamente está controlada en nuestro país, como les decía, desde 1990, sarampión, que no tenemos un caso de polio, de sarampión salvaje desde por lo menos hace 15 años, rubiola, que es parte de la Cartilla Nacional de Vacunación, gripe o influenza, ¿sí? Que no es un catarrote, es influenza, es influenza y que es una enfermedad incapacitante y que hoy en día tenemos que empujar a que prácticamente en aras de este derecho que tienen todos los mexicanos a tener acceso a la salud, o como es a la misma salud bucal, tener acceso a una vacuna que finalmente puede condicionar muerte. Déjenme decirles a propósito de influenza, uno piensa que influenza le da solamente a los que están enfermos, a los que tienen una condición clínica subyacente como diabetes, desnutrición, le da a todos. Y del 10% de las personas que mueren en nuestro país y en todo el planeta año con año son sanos y fundamentalmente jóvenes, ¿sí? Jóvenes que no tienen una experiencia inmunológica contra el virus de la influenza. De tal suerte que si ustedes no se han vacunado de influenza, la vacuna caduca en el mes de junio y seguramente en algunos lugares, en algunos campos clínicos de lugares donde vivimos hay vacuna disponible y yo les invito a que se vacunen porque al final del día hay un periodo que nosotros reconocemos como periodo epidémico o de las semanas entre la 20 y la 40 en donde sigue circulando el virus de la influenza y finalmente condiciona también un número importante de muertos. ¿Cuántos? El año pasado fueron 30. Entre mayo y octubre murieron 30 personas de influenza. El común denominador de ellos es que no estaban vacunados, así es que si alguno de ustedes no está vacunado, las personas que están a su alrededor, háganlo. Uno dice, no, pues ya no circula, pues ya llegó el solecito y ve los no, pues el virus de la influenza es un virus que no hay semana que no deja de circular en el planeta y en el país no es nuestra excepción. Esta es la Cartilla Nacional de Vacunación. Uno piensa que la Cartilla Nacional de Vacunación es exclusivamente para los niños y no es así. La vacuna es para todas las edades, para los adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y sobre todo también mujeres, ¿no? Que son de alguna forma más vulnerables. Las mujeres se tienen que vacunar de muchas cosas, entre ellas influenza, porque si a una mujer embarazada, mejor dicho, a una embarazada le da influenza, la posibilidad de morir se incrementa 4 veces más. Y eso lo aprendimos en el 2009 con la pandemia. Yo contrasto siempre la cartilla de vacunación con una cartilla norteamericana, que finalmente, desde mi punto de vista, es un estándar, en donde encontramos otras vacunas adicionales que no están en la cartilla de vacunación. Si a mí me preguntaran qué le pediría yo a las organizaciones no gubernamentales como ustedes para que empujen sobre vacunas, les diría, empujen sobre vacunas que están relacionadas como influenza, como neumococo, pero también varicela, meningococo y sobre todo hepatitis B. Estas son algunas recomendaciones y entiendo que muchos de ustedes cruzan con organizaciones no gubernamentales que atienden a pacientes con cáncer o enfermedades renales o pacientes que tienen alguna condición clínica subyacente. No voy a detallar este cuadro que es un poquito complicado, pero que es extraordinariamente elocuente en cuanto a las vacunas que deben de recibir las personas dependiendo de su estado su estado de salud. Por ejemplo,
los pacientes que tienen diabetes. Déjenme encontrar aquí a los pacientes que tienen, aquí está, los pacientes que tienen diabetes. Si yo sigo esta línea, las que están en verde, que están aquí, que están recomendadas de manera mandatoria, son las que debo de colocarles a estos individuos. Es decir, influenza, esta vacuna que se llama triple bacteriana o TDAP, culebrilla, que se llama herpes zóster independientemente de la edad. Esta vacuna se pone, a partir de los 60 años, la vacuna del herpes, pero cuando es diabético se pone independientemente de la edad. Otra que es la de vacuna de neumococo, la vacuna triple viral, VPH, varicela y hepatitis B, ¿no? Y estas que se encuentran en azul son opcionales dependiendo de la condición clínica del paciente, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que prácticamente, además de ser sano, que somos todos los que gozamos de salud, eventualmente tenemos la necesidad de tener algunas vacunas recomendadas, pero fundamentalmente en aquellos grupos de pacientes que tienen una condición clínica subyacente. Lo dije en un principio, a excepción del agua limpia o potable, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante como la reducción de la mortalidad, como son las vacunas. Este es mi correo electrónico, este es mi número celular para detallar un poquito acerca del impacto y la importancia de la vacunación y de las que están disponibles en nuestro país para efectos de lo que ustedes están trabajando día a día. Tengo una duda sobre las vacunas, sobre todo influenza y papiloma humano. Ha habido información, pues que tampoco sabemos si es fidedigna, que dicen que si te vacunas es más probable que si te dé. Entonces, de hecho, hubo una campaña hace mucho para las jovencitas que ahorita tienen 20 años, las vacunaron creo que en secundaria. Entonces, ¿qué tanto hay de cierto? Y de la influenza, a mí sí me ha dado miedo vacunarme, la verdad. Yo padezco de alergia y me enfermo de gripa en diciembre, normalmente todos los años, y siento que una influenza no la aguanto muy bien. Quisiera saber el riesgo. Gracias. Es una total y absoluta mentira. Todas las vacunas que se comercializan en nuestro país, que se aplican en los centros de salud y en todos los campos clínicos, tanto públicos como privados, están sancionados por una Comisión Nacional de Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. No hay una vacuna en México que no esté sancionada y verificada en términos de su seguridad. Antes de llegar al país, estas vacunas han sido sometidas a una rigurosa desarrollo clínico. Y las asociaciones que nosotros habitualmente le hacemos a las vacunas son espurias, son mentiras, no son verdaderas. Y esto es muy importante que lo sepa y explicarlo de acuerdo a la naturaleza de la vacuna. Y me voy a referir primeramente a lo que tiene que ver con la vacuna de influenza. En el planeta existen dos tipos de vacunas, las muertas y las vivas. Les voy a llamar así para que las comprendamos un poquito mejor. La única vacuna que se encuentra disponible en nuestro país son vacunas muertas o inactivadas. ¿Sí? Y todas las vacunas vivas, y cito la palabra viva, es que en el momento en el que se inyecta genera de alguna forma una forma paralela de la enfermedad sin que el individuo le dé datos clínicos. ¿Sí? Las vacunas de influenza son vacunas inactivadas, es decir, no enferman al individuo, es imposible porque son fragmentos del virus que finalmente están introducidos al torrente sanguíneo para que finalmente el sistema inmunológico las reconozca y genere anticuerpos específicos sin generar la enfermedad. Esto es bien importante. Le voy a decir un segundo dato. El 85% de las personas que murieron en nuestro país este año y el año pasado y el antepasado no tenían la vacuna. ¿Sí? Ese es probablemente lo más importante que debemos llevarnos. No existen personas que se hayan vacunado y que se hayan muerto que ni siquiera se hayan enfermado, que hayan muerto a causa de la vacuna. Lo que sí le puedo decir es que, de manera contraria, la gran mayoría de los que mueren por influenza no estaban vacunados. Entonces, es un llamado muy importante a vacunarse. Todas aquellas personas que al fin, cuando uno ve las recomendaciones, empezamos vacunando a los niños de los 6 meses a los 3 años. Y los niños no tienen una opción, los toma la mamá, los lleva al centro de salud o al médico y se vacunan o se vacunan, ¿sí? Cuando hablamos de vacunar a los adultos tienen que darnos como 45 o 50 argumentos para vacunarnos. Y basta la mitad de uno, y si es de la comadre, de la vecina, de la tía Gertrudis, que por cierto siempre son expertas, para que encontremos un pretexto de no vacunarnos. Usted me acaba de decir es que yo tengo un problema alérgico de fondo y tengo miedo a que se desencadene.
Si yo reviso las guías de recomendación de la vacuna, no en México, sino en México, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón, los grupos prioritarios para vacunar son aquellos que tienen una condición alérgica y fundamentalmente asma, porque el virus de la influenza es una condicionante para desencadenar una crisis asmática que la puede llevar al hospital, además de tener la importancia de actuar contra el virus de la influenza. Entonces recibe un medicamento, no sé si usted haya estado hospitalizada por una crisis asmática, pero pues vaya, se requieren medicamentos muy complejos, un monitoreo muy complejo y es muy complicado. Y además hay que darle tratamiento antiviral para influenza. Cuando uno ve los costos, sí, hablando de costos para comenzar, es incomparable pues lo que se gasta en recursos cuando alguien se enferma de influenza y sobre todo cuando se incapacita y deja de ir. Y en relación a VPH, es muy importante citar lo siguiente. En algunos países, cuando se introdujo la vacuna, hicieron campañas de vacunación. Cuando uno ve la recomendación, uno ve la edad. Son jovencitas, ¿sí? Entre los 9 y los 12 años. Y entonces las campañas las hacían llegando a la escuela, ¿sí? Llegaban al salón de clases y empezaban a vacunar. Si yo llego en este momento a este salón y digo voy a empezar a vacunar y vacuno a la que está a mi izquierda y ella dice ouch, la siguiente va a decir ouch y otra cosa más, y así sucesivamente. Total que cuando dé la vuelta al último que voy a vacunar va a estar lleno de pánico y probablemente se desmaye o seguramente tenga una situación emocional que finalmente eso es lo que se registró. Muchas de ellas se desmayaron, tuvieron síncope y lo consignaron en los medios que eventualmente fueron irresponsables y que al dar ese tipo de notas lo único que estaban haciendo era desalentar la vacunación, ¿no? Y transmitirlo hacia la comunidad. Hoy en día existen grupos antivacunas que afortunadamente no han permeado en nuestro país como ellos quisieran, afortunadamente para nosotros, gracias a que tenemos una sólida estructura de cultura de la vacunación, pero eso no significa que en el futuro no tengamos que enfrentarnos a ellos, sobre todo si entre personas que representamos un sector pensante permitimos que ese tipo de situaciones permeen en nuestros pensamientos, ¿no? Todo hay que verificarlo y yo creo que es mucho el sentido de esta mesa, ¿no? El sentido de dejar un correo electrónico es ese, decir, ¿qué necesito yo para adquirir información de primera mano, verdadera, sobre la utilización de determinada acción que pueda hacer cualquiera de los que estamos nosotros aquí sentados para ofrecer no un servicio, no un producto, sino precisamente la ciencia que hay detrás de todo ello, para que ustedes, que siempre hacen la mejor de las voluntades, hagan su trabajo mucho más eficiente. Muchas gracias. Al contrario. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Guillermo Ruiz, coordinador de voluntarios y donativos de la institución ABU Diversión para Personas Mayores. Y más que nada, mi pregunta es de nutrición, ¿no? ¿Cómo podemos saber o darnos indicios sobre una persona que tiene problemas de desnutrición? ¿En el adulto mayor? En adulto mayor. En el adulto mayor la evaluación es diferente. Hay un fenómeno ahora no muy difundido que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Yo te recomiendo como medidas que son perceptibles, solamente el hecho de levantarse solitos. El simple hecho de poderse levantar solos muestra del desempeño muscular que tenga el adulto mayor. No teniendo implicaciones tiene un implante en la cadera o antecedentes de fractura de fémur. Aquí influyen varias cosas. Como primer indicador te podría decir si no, también hay medidas antropométricas muy básicas, que es la medida de masa muscular en pantorrilla. Esa también puede ser otra. Si es menor a 33 centímetros, ahí hay riesgo de sarcopenia. Quisiera ligar un poquito tu pregunta, Guillermo. Todos los individuos después de los 40 años perdemos 10% de la masa muscular cada década. Y los individuos que tienen más de 60 años, en algún momento tienen un nivel de lo que menciona el licenciado de nutrición relacionado a sarcopenia. ¿Por qué es importante la sarcopenia? Porque cada vez que tú pierdes masa muscular, pierdes también tu capacidad para cicatrizar o para defenderte de las infecciones
que normalmente está expuesto un individuo. Esa es la razón por la cual un individuo que llega después de los 60 años se vuelve más frágil. ¿Por qué te menciono esto? Porque después de los 60 años la respuesta inmunológica a las vacunas es mucho menor que en un individuo joven. Por esa razón, y esto es un dato que probablemente cruce con nosotros, el saber que las personas que tienen más de 60 años, que tienen un síndrome de fragilidad, un síndrome de sarcopenia, eventualmente también tienen algo que se llama inmunosenescencia, es decir, que no tienen una buena respuesta a la inmunológica y que por lo tanto tienen que ser vacunados con una estrategia distinta a la que se vacuna a la población en general. En la población existe algo muy popular que dice enero y febrero, ¿sí? Se mueren los viejitos, ¿no? Y esto es habitualmente relacionado a influenza. O sea, las personas que fallecen en enero y febrero bajo una condición o que saben que tuvieron un cuadro respiratorio es porque tienen un cuadro de influenza. Y lo menos que nosotros podemos hacer es vacunarlos adecuadamente en tiempo y forma, ¿no? Y me parece que es algo que cruza perfectamente con lo que nosotros tenemos que hacer como proveedores de una vacuna de influenza y con lo que ustedes están haciendo. ¿Existe algún jabón recomendable para el lavado de las manos o cualquier tipo de jabón? Bueno, generalmente los jabones comerciales ya llevan consigo una aprobación por alguna federación de medicina, ya sea de México o incluso internacional. Entonces, es importante, por ejemplo, también ahí revisar la etiqueta, ver si está aprobada por alguna de estas federaciones y si es así es porque ya se ha probado su eficacia contra eliminar microorganismos patógenos o responsables de causar enfermedad. ¿Consideras que los programas o conforme a tu experiencia, el mejor ámbito para meterse, el mejor modelo para la recuperación de los niños es a nivel grupal, al enfocarte obviamente no solamente en el niño, sino en toda la población? Y ¿cómo lo has visto? Si se ha logrado en tu experiencia, en alguna de las aportaciones que se han hecho, ¿sí lo han logrado a nivel indígena? ¿Y cómo lo han hecho? Yo te puedo hablar de forma personal. Lo he visto en comunidades de Chiapas, Ocosingo. Ocosingo es una comunidad rumbo a Palenque. Entonces, para que nos pongamos en este contexto, ¿no? Son aproximadamente de San Cristóbal de las Casas 3 horas. Son muy alejadas del pueblo más cercano. Entonces, yo sí te puedo decir que lo que funciona mejor es involucrar a un grupo de personas, la comunidad. No sé, si tú me dices que en Altamirano hay 5 horas de San Carlos, ¿no? Me dijiste. Entonces, si en esta comunidad de San Carlos hay 50 personas, involucrarlas a todas. Claro, deben de ser invitadas, no forzadas. Yo te invito, pero vas a colaborar. O sea, vas a ser medido, tienes que venir a los talleres. No es nosotros una parte importante y que presumo mucho de CMR es romper con ese paternalismo o el asistencialismo. Sí, yo te voy a apoyar, pero también necesito que seas evaluado y que colabores a tu desarrollo comunitario, no nada más de tus hijos, sino también a la comunidad, que divulgues, que hagas el esfuerzo por traer a más personas al bienestar de toda la comunidad. Una cosa también creo que es importante es que también tengan conciencia. El tema nutricional, para un nutriólogo es evidente el niño que tiene un problema. Y en algunos casos para el resto de la gente, pues que es cuando es algo ya extremo, que se ve en la piel reseca y otro tipo de cosas, ¿no? Pero para muchas mamás es un problema que no se ve, ¿no? O sea, cuando tú le dices después de pesarlos, de medirlos, su hijo tiene este problema, como, no, pues no se ve, nada más es o está flaquito o está gordito y se acabó. Entonces, también es importante que una vez que se logra trabajar eso que decía Ernesto, estén conscientes
que es población vulnerable. ¿A qué me refiero? A que no nada más es ya lo sacamos de la desnutrición, sino que es una lucha constante de los siguientes días, meses y años, a pesar de haberlo sacado de esa condición, porque en cualquier momento, por el propio estilo de vida, pueden caer. Una diarrea los puede llevar otra vez para atrás, o por ejemplo están aspirando constantemente el humo del comal con el que está cocinando la mamá. O sea, hay muchas variables en el estilo de vida propio que pueden hacer. Entonces tienen que estar conscientes que no basta solamente con el suplemento, con el menú, con la educación, sino que tienen que poner atención en muchas cosas para que el trabajo ganado no se retroceda por las propias circunstancias de su vida. Bueno, buenas tardes. Soy Valentín de Fundación Renace, soy médico, soy sacerdote y trabajo allí en la rehabilitación. Y con varios compañeros de grupos. Un problema con el que vivimos muy frecuentemente en las adicciones es la desnutrición de los niños, de las muchachas que están en la calle, de las compañeras en la calle. La mayoría de ellos, bueno, por ejemplo, las que tenemos en la fundación, pues la mayoría de los niños viven en la calle, o sea, con su mamá, algunos de ellos ya se drogan inclusive, etcétera. Aquí nosotros nos encontramos ahora con muchas exigencias del IAPA, que yo creo que a veces exageran con toda sinceridad en lo que nos exigen en cuanto a alimentación, ¿no? Primero, mantener a 90 gentes desayuno, comida y cena es un gran reto. El segundo problema que yo veo es que nos están pidiendo ahora que tengamos nutriólogos especialistas para que lo que coman no se les fermente en el estómago y les produzca casi como ebriedad. O sea que se me hace muy difícil eso a mí. A donde yo voy es qué programas tendremos de alimentación saludable, básica, tanto para los hijos de las compañeras de adicción, adictas, y sobre todo para el grosor de la población. En mi caso, estamos en Garibaldi, el 95% de las personas con las que nosotros, aquí están los compañeros que trabajamos, el 95% son personas en situación de calle y vulnerables. Algunos de ellos ya con problemas esofágicos, doctor, que es el pan de cada día, por el alcoholismo, los inhalables. Pero mi pregunta es, ¿con quién podemos acudir, ya que escucho esta parte de ustedes, para ser asesorados pues en tener una cartera de nutrición que nos pide el IAPA, o sea, todos los planes de nutricionales, 1, y 2, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros mejorar, con toda sinceridad les digo, con lo que tenemos, mejorar el cuadro nutricional? No sé quién puede decirnos, mira, a ver, ¿qué es lo que ustedes tienen en común de lo que se nos dona, frutas a veces, etcétera? ¿Qué de esto puede mejorar el nivel nutricional? Bueno, en el caso de nosotros, que somos Omeica, pues podemos ir a hacer una revisión para ver de qué alimentos están recibiendo, y con base en eso, pues hacer unos talleres con la gente que está ahí acerca de qué te aporta cada uno de esos alimentos y por qué es importante que lo consumas. Entonces, eso es con lo que Omeica podría levantar la mano. Sí, es a través de talleres, sobre todo vigilar la preparación de los alimentos. Ahí va a influir mucho el lavado, desinfectado, las técnicas culinarias con las que se lleve a cabo las preparaciones. Y sí, yo le voy más a que ustedes pueden apoyarlos directamente a través de talleres. Fundación CMR, igual, yo te invito a la convocatoria, en 1 de octubre ya va a estar disponible nuestras bases. ¿De acuerdo? Yo formo parte de la Fundación FOSBI, es IAP, y ¿qué ha funcionado? Ha funcionado acercamiento con escuelas, con universidades. Yo creo que ahí sería muy importante que te acercaras con universidades. Hay muchas trabajando, estoy hablando de la UAM Xochimilco, de la UVM, de la Universidad de Londres, Universidad de Insurgentes, que tienen carreras de nutrición, en la cual te puedes acercar y presentarles un proyecto, tanto tú de tus necesidades, y ellos retomarlo para que buscar
lugares donde el acercamiento, por ejemplo, bancos de alimentos, o sea, que si el alimento que tú tengas, además de ser revisado, sea constante, sea continuo y pueda apoyar a toda tu población. Y el formular con los alumnos y con los estudiantes para el desarrollo de tesinas, para el desarrollo de lo que tú quieras o parte de investigación, porque sí es importante, te puedan dar un diagnóstico de tu población para ver de ahí también qué necesidades requieres, tanto alimentarias, pero te puedes ayudar sobre todo en las universidades que sí que pueden abarcar todo esto y involucrarse a nivel voluntario también.